Vamos a comenzar entonces. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Ram Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om, 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 Shanti, Shanti, Shanti. Continuamos entonces con el estudio del Sri Ram Charita-Manasa, o conocido más popularmente como el Ramayana de Tulsidas. Estamos viendo la parte del señor Ram y sus juegos como niño. Esa parte ya la vimos. Y continúa Maharaja Tulsidas diciendo: toda esta historia, el señor Shiva le dice a Mata Parvati, toda esta historia que te he cantado esta es la historia que te he cantado. Ahora escucha atentamente qué sucedió después. El gran sabio iluminado Vishwamitra vivía en un bosque sabiendo que era un lugar sagrado. Ahí él hacía su japa. La meditación japa es la que se hace con el mala y murmurando los mantras. Una vez que uno se inicia, recibe ese mala y puede pronunciar los mantras. Y yoga, es decir, la meditación, y realizaba rituales. Pero él sentía mucho temor de los demonios Maricha y Subahu, porque tan pronto como ellos veían que él comenzaba a realizar algún sacrificio, algún ritual, se apresuraban a profanarlo para el gran malestar del sabio, quien se sentía molesto en su mente y pensó que no se iba a poder eliminar a este par de demonios sin la ayuda del señor Hari. Entonces, el gran sabio pensó dentro de sí: el Señor ya encarnó para aliviar a la tierra de su carga. Voy a tomar como excusa los ultrajes de estos demonios para ir a ver sus pies y después de los debidos ruegos traerme a 2 de esos hermanos para acá. Y así voy a regocijar mis ojos al estar pudiendo contemplar a aquel que es el depósito del conocimiento, el desentendimiento y todas las virtudes. Entregándose así a las expectativas de diferentes especies, el sabio muy pronto llegó a su destino. Bañándose en el sagrado torrente del Sarayu, procedió entonces a la corte real. Cuando el rey escuchó de la visita del sabio, inmediatamente
salió a encontrarle y a recibirle con un grupo de brahmanas. Haciéndole pranam, postrándose ante el sabio, lo sentó en su propio trono. Luego, después de lavar los pies del sabio, le rindió el homenaje debido con grandes honores y le dijo: nadie es más bendito que yo hoy en día. Vean, dentro del drama de la existencia en este plano, nosotros vamos a jugar uno u otro papel. Y como seres humanos, es parte de la ley divina, yo voy a tener ciertas virtudes y ciertas debilidades, ciertas falencias, porque es de humanos el errar. ¿Okay? Entonces, como ser humano, dentro del drama que se arma en esta encarnación, pues yo voy a debo tener algunas debilidades, algunas fallas, algunas falencias en mi carácter que permitan que entonces se desenvuelva todo el drama humano. El problema que tenía el rey Dasharat era un gran rey, muy sabio, muy espiritual, pero era muy pronto para hablar y para irse comprometiendo o ir comprometiendo su palabra. Y eso, esa característica de él fue la que le causó los problemas que vamos a ver que empiezan a suceder. ¿Okay? Y lo que permite que pues el señor Ram se vaya al exilio, toda una serie de cosas que vamos a ver en el desarrollo de la historia. Pero entonces, lo que yo quiero que tengamos claro es que todos, de una u otra forma, vamos a tener virtudes y vamos a tener defectos, porque son parte del drama que quisimos venir a vivir en esta encarnación. Debo manejar mis virtudes de forma tal de fortalecerlas cada vez más, al punto tal que mis defectos no sean tan evidentes. Pero tampoco debo ponerme en la batalla de acabar con los defectos. La mayoría de las personas tendemos a ser absolutistas cuando empezamos un desarrollo espiritual y queremos ser perfectos, impolutos, inmaculados. Pero el problema está en que estamos en un plano relativo. Mi amado Brahmaji, cuando creó esto, lo creó con los pares de opuestos. Si yo llegase a no tener ningún defecto por la forma en que Brahmaji creó esta manifestación, si yo llegase a no tener ningún defecto, ese sería mi defecto. Porque él lo creó así. Yo no puedo escapar mientras esté manifestado en este cuerpo, no puedo escapar de esa dualidad, de esos pares de opuestos. Entonces, yo debo tener claro que voy a tener virtudes y voy a tener defectos. Debo buscar eliminar de mi carácter, de mi personalidad, aquellos defectos que me bloqueen fuertemente para conseguir el objetivo de mi vida o la misión de mi vida. Pero debo tener claro que debo conservar defectos. No debo pretender desde un plano absoluto no tener ningún defecto, porque estamos en un plano relativo. Y en este plano relativo no puede existir nada absoluto. Todo es relativo. Porque esa es la forma en que funciona este plano. Esa es la forma en que este plano se desenvuelve. Yo no puedo pretender salirme de la regla del plano.
¿Ok? Yo voy a tener virtudes y voy a tener defectos. Voy a encontrarme algunos defectos que traigo que son los, digamos, los defectos probatorios en los cuales yo debo combatir o buscar subsanar esos defectos porque son los defectos que me van a impedir lograr mi misión de vida. ¿Por qué los traigo? Los traigo porque yo elegí traerlos. O sea, todos y cada uno de nosotros elegimos traerlos en el momento en que diseñamos esta encarnación porque queremos probarnos a nosotros mismos que podemos sobrepasar esos defectos y a fin de cuentas realizar nuestra encarnación, nuestra misión. Hay personas que sucumben a esos defectos y no cumplen la misión de esa encarnación y por ley del karma, entonces les toca volver hasta que pasen esa lección. Hay defectos que son colaterales, que no hacen mayor daño, y esos defectos debemos dejarlos. No buscar ser los perfectos, no. Simplemente sé puro, sé devocional y dedícate a lo que te debes dedicar. ¿Ok? Entonces, el rey Dasharat, el defecto que tenía es que era muy pronto para hablar. Se iba comprometiendo de buenas a primeras porque era muy emocional. ¿Okay? Entonces, en su emocionalidad, él no medía sus palabras y se iba metiendo en problemas por hablar tan prontamente, pero era emocional. El devoto puro es devocional. Digo, es emocional. ¿Okay? Porque tú no puedes ser devoto sin ser emotivo. Pero entonces esa emocionalidad te va a meter en problemas. ¿Tienes algo de malo? No, es parte de. Es algo concomitante, inherente a la manifestación en este plano. Porque a fin de cuentas de algo te debes morir. Entonces no trates de batallar con tu personalidad, no, conoce tu personalidad, encuentra qué virtudes te acercan a lo que tú quieres y fortalécelas y encuentra qué defectos realmente te detienen. Y genera la virtud que frene el efecto de ese defecto. Pero van a ser 1, 2 o 3. No trates de pulir todos los defectos que tu personalidad tiene, porque al final te vas a arrepentir. Te vas a dar cuenta que perdiste tu tiempo y tu vida tratando de combatir lo que no debías combatir. El primer defecto que debemos tratar de eliminar de nosotros es el defecto de no saber ni siquiera qué es lo que queremos. Yo tengo que sentarme a definir qué quiero yo en mi vida. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? La mejor manera que he encontrado en esta encarnación es que uno escriba su epitafio. Es decir, ¿cómo quiero ser recordado una vez que abandone este mundo? Por ahí empiezas a definir hacia dónde quieres enrumbar tu vida. Y no importa, no importa hacia dónde tú quieres enrumbarla. Eso está bien. Hazlo. Dale. Por eso es realmente afortunado, dicen los Vedas, aquel individuo que encuentra un gurú a temprana edad que le permite enrumbar toda la encarnación. Y si no lo encuentras tan a temprana edad, es realmente afortunado aquel que encontrando al gurú genera el deseo de rendirse a los pies del gurú, porque de esa manera prontamente va a encontrar darle
cómo darle un destino a su vida y entonces encaminarse hacia ese objetivo. ¿Va a ser fácil tener el gurú? No. Ya lo van a ver acá en esta historia cómo llega Maharaya Vishwamitra y le perturba la vida y la mente al rey Dasharat. Porque eso es lo que va a hacer el gurú. Va a quitarte todos aquellos obstáculos que te impiden lograr esa vida que tú diseñaste antes de venir. Pero hay que depurar el ego. Hay que depurar la mente, el intelecto y la conciencia misma. Y eso solo se logra, en mi experiencia, rendido a los pies del loto de un gurú fidedigno. Entonces, por esa razón, es importante contar con la bendición de encontrar un gurú, porque ese trabajo se facilita enormemente. Yo tengo dos opciones. O encuentro un gurú que me oriente, me enseñe, me guíe y me lleve en el proceso de depuración del órgano interno de mi mente, intelecto, ego y conciencia, y progreso y prospero en mi sendero espiritual. O simple y llanamente me escucho a mí mismo y al final voy a terminar como yo, arrepintiéndome de que pues pasé por la vida sin pena ni gloria. Así que si bien el tener un gurú puede ser algo perturbador y a muchos les da miedo por eso y prefieren escucharse a ellos mismos, realmente la recompensa de rendirse a los pies del loto de un gurú siempre va a valer la pena, siempre. Nunca te va a conducir al arrepentimiento. El arrepentimiento surge cuando yo me rindo, entre comillas, a un gurú y sigo sus indicaciones, mas no hago lo que él me dice, sino lo que yo quiero entender de lo que él me dice. Por esa razón, la función fundamental de uno como discípulo es entender qué es lo que el gurú me está pidiendo que yo haga y enfocarme seriamente en hacer ese trabajo. Porque ahí voy a ir puliendo mente, ego e intelecto. Para quitar, como les decía al principio, los poquitos defectos que me impiden expresar plenamente lo que yo puedo llegar a hacer. Los defectos que yo necesite para poder cumplir mi misión, no debo pretender quitarlos. Hay que dejarlos ahí. Porque esas imperfecciones son las que hacen perfecta esta manifestación. Si yo pretendo que en esta manifestación todo sea absolutamente maravilloso, que no haya sufrimientos, que no haya dolor, que todo sea gozo, felicidad, tranquilidad, pues estoy en el lugar equivocado, porque esta es una manifestación dual. Aquí debe haber gozo y sufrimiento, debe haber alegría y tristeza, debe haber optimismo y depresión o pesimismo, debe haber entusiasmo y depresión, debe haber salud y enfermedad, debe haber éxito y fracaso, porque así creó Brahma esta creación. No busques quitarte de encima lo que no es conveniente. Déjalo ahí, te sirve. Entonces vemos cómo el rey Dasharat, miren lo que hace ahora. Luego de lavar los pies del sabio, le rindió gran honor y le dijo: nadie es más bendito que yo hoy en día. Luego el rey le entretuvo con diversas clases de alimentos y el gran sabio pues se sintió deleitado en su corazón. Luego hizo traer a sus 4 hijos y los colocó a sus pies.
Al contemplar al señor Ram, el sabio se olvidó hasta de sí mismo. Estaba enamorado contemplando la belleza de la personalidad del señor Ram, así como el ave chacora se enamora de la luna llena. Complacido en su corazón, el rey entonces le dijo las siguientes palabras al sabio. Mi venerado señor, usted nunca antes me había mostrado su gracia. Dígame, ¿qué le hizo venir hoy aquí? Y yo voy a cumplir con lo que me pida inmediatamente. Ahí empieza el error. Él se siente feliz de que Maharaja Vishwamitra, que nunca había ido a su palacio, finalmente se presenta. Entonces, ya que usted nunca había venido, dígame qué quiere y yo de una se lo doy. Sin pensar en su emocionalidad, él ya se compromete. Y entonces el sabio le dijo, hay unas huestes de demonios que se la pasan molestándome, mi rey. Y por lo tanto, he venido a pedirle una sola cosa. Permítame llevarme al señor de los Ragus, al señor Ram, junto con su hermano menor, Lakshman, porque cuando ellos exterminen a los demonios, entonces voy a estar tranquilo y en paz. Entrégueme, mi querido rey, a sus dos hijos con un corazón gozoso. No permita que la ignorancia o la ilusión se interpongan en su camino. Usted ganará méritos religiosos y un justo renombre haciendo lo que le pido, y sus hijos recibirán grandes bendiciones. Al escuchar aquella solicitud para nada deseada, el corazón del rey tembló y el brillo de su cara desapareció. Se puso pálido el hombre y le dijo, he sido bendecido con estos 4 hijos, estando yo en mi ancianidad. Por lo tanto, le solicito que replantee su demanda después de la debida consideración, mi santo Señor. Pídame tierras, ganado, bienes y tesoros, y con felicidad inmediatamente se los haré entregar. Nada es más querido para alguien que su propia vida y su propio cuerpo. Aún estos, yo soy capaz de entregárselos en un segundo. Todos mis hijos son tan queridos para mí como la vida misma, pero en ningún caso puedo yo darme el lujo de separarme de Ram, mi señor. Mis encantadores hijos, que aún son demasiado jóvenes, no son rivales para los más terribles y abominables demonios que habitan en la jungla. El sabio iluminado Vishwamitra se sintió complacido en su corazón al escuchar la respuesta del rey, embebida como estaba en el néctar del amor. Entonces, Vashista conversó con el rey de diferentes maneras y todas sus dudas desaparecieron. Muy educadamente, él hizo venir a los 2 muchachos
y apretándolos contra su pecho, les aconsejó de diferentes maneras. Volviéndose hacia el sabio, él entonces le dijo: mi señor, los dos muchachos son mi vida misma. Usted es el único padre para ellos a partir de ahora, porque no habrá nadie que cuide de ellos. En el Ramayana de Tulsidas ocurre eso. En el Ramayana de Valmiki, él narra que antes de la conversación de el gurú Vashista, porque Vashista era el gurú de la familia del señor Ram, el gurú Vishwamitra, sentado en el trono, le dice a Dasharat: si ibas a ser tan cobarde en el cumplimiento de tu palabra, ¿por qué entonces no pensaste primero antes de abrir la boca? O me das a los dos muchachos y tú ganas bendiciones, o no me los das y el mundo sabrá que tú eres un hombre que no cumple su palabra. Maharaja Valmiki en su Ramayana nos narra este episodio para mostrarnos cómo en la vida la lección se va a repetir hasta que uno la aprenda. Porque justamente esas mismas palabras son las que años después Kekeya le dice al rey Dasharat cuando le pide que mande al señor Ram al exilio. Esas mismas palabras. O cumples lo que me acabas de decir o lo que me dijiste y ganas bendiciones y un justo renombre por eso, o no lo cumples y el mundo sabrá que tú eres un hombre que no cumple su palabra. El rey Dasharat debía controlar su emocionalidad, sobre todo su palabra, de irse comprometiendo tan rápidamente, de ser tan apresurado en su toma de decisiones. Más adelante ustedes van a ver que él siempre era muy apresurado. Y en su apresuramiento siempre se metía en problemas. Pero si él no hubiese sido así de apresurado, Ram nunca se hubiera ido al exilio y él nunca habría, primero que nada, pues Ram no habría cumplido lo que él quería. Segundo, Ram pues se habría quedado en el reino y no habría cumplido la misión a la que vino. En tercer lugar, pues Dasharat no habría muerto como el devoto que era y ganarse esa justa fama y renombre de ser un gran devoto de Dios. Entonces, ese es un defecto que permitió que Dasharat y Bhagwan Ram cumplieran sus misiones de vida. Entonces, es un defecto que no deberíamos eliminar del rey Dasharat. Porque si en su apresuramiento para actuar, para decidir y para hablar y comprometerse, él nunca se habría metido en todos los problemas que se metió, pero entonces nunca habría sido el Dasharat que debía ser. Ven entonces cómo un defecto permite cumplir una misión. No siempre los defectos
son algo negativo. Así como no siempre las virtudes son algo positivo, porque estamos en un plano relativo. No siempre un buen karma es algo placentero. Y no siempre un mal karma es algo desagradable. Más adelante, conforme vayamos avanzando en el Ramayana, les voy a ir explicando todas estas cosas para que ustedes entiendan cómo es el juego en esta maravillosa obra que llamamos encarnación en este plano material. Lo que Maharaja Tulsidas quiere enseñarnos con el Ramayana es eso, cómo vivir esta obra, cómo vivir esta novela, para ser exitosos en la consecución de nuestros objetivos y de nuestra misión de vida. Invocando diferentes bendiciones, dice Maharaja Tulsidas, sobre sus hijos, el rey les recomendó que cuidaran entonces del sabio. Luego los muchachos fueron a las habitaciones de sus madres e inclinando su cabeza a sus pies, se marcharon. Los dos héroes, leones entre los hombres, océanos de compasión, resolutos de carácter y propósito, y la causa final de todo este universo, felices procedieron a liberar al sabio de sus temores. El Señor tenía ojos rojizos, un pecho amplio y largos brazos. Su cuerpo era oscuro como el loto azul o el árbol tamla. Con su bella aljaba amarrada alrededor de su espalda, con una prenda de ropa de color amarilla amarrada alrededor de su cintura, en sus dos manos portaba un hermoso arco y una bella flecha respectivamente. En aquellos dos bellos muchachos, el uno moreno y el otro blanco, Vishwamitra se aseguró un gran tesoro. Pensó dentro de sí, ahora definitivamente me doy cuenta de que el Señor es un protector de los brahmanas, porque a causa mía, él ha abandonado incluso a su propio padre. Mientras avanzaban en su camino, el sabio señaló a la demonia Taraka, quien al escuchar sus voces se les abalanzó llena de furia. Con una sola flecha, el Señor le quitó la vida y viendo que ella merecía toda clase de compasión, le concedió su propio estado. Luego, el sabio vidente Vishwamitra, mientras reconocía que su Señor era la fuente de todo conocimiento, aún sabiendo que su Señor era la fuente de todo conocimiento, le impartió la fórmula sagrada o el mantra que le armó contra el hambre y la sed y le dotó de una fuerza de cuerpo inigualada y un fulgor de vigor incomparable. Entregándole toda clase de armas, el sabio, llevó entonces al Señor a su propia ermita y con gran devoción le alimentó con bulbos, raíces y frutos silvestres para que él comiera, percibiendo en el Señor a su más grande amigo.
Esa es la relación del devoto con la divinidad. Ustedes ven que el sabio Vishwamitra se dedica a impartirle el conocimiento al señor Ram, aun cuando él en su conciencia sabe que el señor Ram no necesita conocimiento, porque él es la fuente del conocimiento. Pero el truco, el juego de esta ilusión es ese precisamente, que así el individuo sea la divinidad misma, debe tener un gurú, debe tener un maestro que le imparta el conocimiento. Y el discípulo va a jugar el papel de ser discípulo. Porque ese juego sagrado de interacción gurú-discípulo es lo que permite el avance, el progreso, el mantenimiento de esta manifestación. En la medida en que el individuo va avanzando en su sendero espiritual, va a ir generando una relación con la divinidad, en donde yo puedo ver a la deidad como mi padre, como mi madre, como mi hermano mayor, como mi hermano menor, como un tío, como un amigo, como el amante o la amante, como la pareja, puede ser mi esposa o puede ser mi esposo, ¿ok? Y por eso ustedes ven que él dice que el gran sabio Vishwamitra ve al señor Ram como un gran amigo, ¿ok? Pero al mismo tiempo vemos como él le enseña mantras, le enseña el manejo de las armas, porque Vishwamitra, siendo ahora un brahman, pero él era satriya inicialmente, él era un guerrero y llegó a dominar el arte de la guerra muy bien. Y él toma al señor Ram bajo su amparo con la excusa de que el señor Ram le proteja de los demonios, pero Vishwamitra podía liberarse de los demonios, él tenía todo el poder y la capacidad. Sin embargo, esa fue la excusa perfecta que él encontró para poder tomar al señor Ram bajo su protectorado y entonces entregarle las armas místicas y armas reales, enseñarle el arte de la guerra y enseñarle las fórmulas sagradas o mantras, así como la enseñanza metafísica profunda, mientras el señor Ram cumplía la función de protegerle a él en sus sacrificios. ¿Por qué este juego? Porque Vishwamitra había renunciado a ser un guerrero y se había convertido en un brahman, en un sacerdote. Cuando tú decides que vas a dedicarte a la adoración a Dios, pues tú debes abandonar todo guerrerismo y entregarte directamente a Dios. Por eso es que les decía ahora, el primer paso que yo tengo que dar en la vida es definir qué es lo que yo quiero. Que yo quiero mostrar en la vida tal o cual aspecto, y entonces yo tengo que dedicarme ahora a formarme para mostrar ese aspecto. ¿Cuál aspecto? El que quieras. No hay un buen aspecto, ni hay un buen, ni hay un mal aspecto. No hay un objetivo o una misión de vida que sea honrosa y una misión de vida que sea deshonrosa. No, las misiones de vida son misiones de vida y tú verás lo que haces. Todas ellas van a dejar una lección. Hitler dejó una lección. Y sin Hitler, el mundo hoy en día no sería lo que es. Entonces, ¿lo que hizo Hitler fue bueno o fue malo?
Puede que haya sido malo mientras lo ejecutaba, pero las consecuencias de lo que Hitler hizo fueron positivas. Porque si Hitler no hubiese existido, ya la humanidad a lo mejor habría entrado en guerras atómicas y todo. ¿Eso significa que nunca van a suceder las guerras atómicas? No, eso puede suceder. Y si te mueres, vuelves y reencarnas. Si no en este planeta, en algún otro de los tantos en los que hay vida en el universo. Y esa es la amplitud de visión que nosotros debemos ir desarrollando. Entre más amplia la visión que nosotros desarrollemos, mejor para nosotros porque eso nos va a dar más paz, más armonía, más salud, más estabilidad emocional, más dicha, más gozo, mayor discernimiento. Entre menos desarrollado tenga mi discernimiento, pues los problemas que se me presenten en la vida me van a ahogar más, me van a generar más angustias, más preocupaciones. De ahí la importancia de tú emprender un sendero espiritual, de tú dedicarte a tu meditación con firmeza, con determinación, con seriedad, con constancia, con disciplina, para ir ampliando tu discernimiento, para ir incrementando tu capacidad de análisis, para ir desarrollando cada día más carácter, más voluntad férrea, más compasión, más amor. La compasión y el amor son resultados inevitables del discernimiento. Entre más discernimiento tiene el individuo, más amoroso y compasivo se vuelve. Y esa es la importancia de la sadhana espiritual. Por esa razón, la divinidad misma cuando encarna, toma un gurú. Por lo general, dos gurús. Para recibir de uno una instrucción y para recibir del otro otra instrucción. Hasta estar completa la instrucción a través de su meditación, de su proceso introspectivo, de autodescubrimiento, de autopercepción, hasta estar completo. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Por esa razón, si la divinidad misma busca un gurú, ¿quiénes somos nosotros para pretender que nos vamos a llevar a nosotros mismos a la iluminación y eventualmente a la liberación sin tomar un gurú? Ustedes van a ver, toda manifestación de la divinidad tuvo un maestro, tuvo un gurú. Todo aquel que formó o creó una religión o en honor a quien se creó una religión, tuvo un gurú. Sin embargo, muchos de nosotros pues decimos que no necesitamos gurú. Ese es parte del proceso de aprendizaje. Decir uno que ese es un ignorante de primera categoría, no, es parte del proceso. Tarde o temprano en tu proceso de desarrollo espiritual vas a darte cuenta que realmente si te escuchas a ti mismo o a ti misma vas a terminar como tú, perdido, desorientado, sin saber qué hacer, de angustia en angustia, de problema en problema, de vicisitud en vicisitud, zarandeado por el océano de las emociones, para un lado y para el otro, hasta que
O tomas una barcaza, que es el gurú, o te ahogas en ese océano. Tú decides. Es tu trabajo, es tu misión darle un norte a tu vida. Pero normalmente, si yo no busco conscientemente a un gurú, la vida me va a llevar en ese punto, en esas zarandeadas y esas sacudidas que me pegue. Me va a llevar a ese punto de crisis existencial en la cual yo voy a entender que no tengo el discernimiento necesario para poder sortear todas las pruebas y vicisitudes que la vida me pone. Y en ese momento tendré que renunciar al causante fundamental de lo que yo he logrado en mi vida, a la gente de la acción, lo que yo utilizo para actuar y generar resultados en mi vida, que es el ego. El ego no es en sí ni bueno ni malo. El ego es simplemente un agente de acción. Si yo he desarrollado un discernimiento adecuado, mi ego me va a permitir lograr o conseguir muchos logros, muchos objetivos. Si yo he programado mi mente para que no sea tan reactiva a los estímulos externos y he programado mi intelecto para que discierna las cosas y no permita que el estímulo que recibe la mente y lo que el discernimiento debe procesar alborote en el océano de las emociones, el samsara. Si yo he diseñado o he programado mi mente y mi intelecto para que cuando reciban ese estímulo y hacer ese procesamiento, no se generen esas tormentas en el océano de la mente, entonces el ego, bien controlado, bien dirigido, me va a permitir la consecución de muchos logros. Pero si yo no he programado mi mente y mi intelecto para que cuando lleguen los estímulos externos, en el proceso de discernir, el intelecto no bloquee esas tormentas en el océano de la mente, esas tormentas de las emociones, entonces las emociones van a generar esa cantidad de olas en el órgano interno y cuando él se transforme en ego, que es el agente a través del cual yo actúo, manifiesto la actuación de lo que estoy pensando, ese ego perturbado, alterado por el océano, por la tormenta de emociones en el océano de la mente, me va a hacer actuar de manera errática, que me va a traer inconvenientes. ¿Okay? Esos estímulos externos, ¿quiénes son? Son los 6 componentes del cuerpo que van a estar ahí mientras tú estés encarnado o encarnada. Esos 6 componentes son la lujuria, la ira, el apego, la codicia, la vanidad y el orgullo. Si tú no controlas a esos 6 componentes de tu cuerpo, entonces esos 6 componentes
van a generar tormentas emocionales en el océano de tu mente. Y esas tormentas emocionales del océano de tu mente van a hacer que el ego, que es el agente de la acción, actúe de manera errática, y al actuar de manera errática te va a meter en problemas. Ese proceso de control sobre el órgano interno, sobre la mente, el intelecto, ese proceso de cómo aprender yo a mantener a estos componentes del cuerpo en ciertos niveles, es lo que se llama desarrollo espiritual. Y para ese proceso es que yo necesito el gurú. El gurú me va a enseñar a mí a cómo programar el órgano interno y cómo mantener bajo control estos componentes del cuerpo. Sin el gurú, esos dos procesos son imposibles. Por eso se necesita un gurú. Porque la única manera en que yo aprendo a reprogramar el ego es renunciando a él y entregándoselo a alguien que sabe programarlo. Y ese gurú sabe programarlo porque su gurú le reprogramó su ego y le enseñó cómo reprogramarlo. El gurú va a tener al discípulo bajo su tutela mientras el discípulo aprende a reprogramar su propio ego, su propio órgano interno. Si hablamos en términos computacionales, su propia CPU. Cuando el discípulo aprende a reprogramar su propio órgano interno, en ese momento, el gurú le va a decir, tú estás completo. Eso significa que ya el gurú alcanzó el discípulo alcanzó la iluminación, la sabiduría. No, está listo para reprogramar su órgano interno. Y tiene el suficiente discernimiento, el suficiente conocimiento y la suficiente capacidad de ir llevando ese órgano interno en su reprogramación hasta conseguir la misión de vida que se propuso ese discípulo. ¿Sí? Ese es el proceso. Para eso es que necesito el gurú. Eso es algo que yo no puedo hacerlo solo. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tener mi ego. Y la única manera en que yo logro reprogramar mi ego es sacándome yo de la ecuación. Pero el problema está en que yo no puedo sacarme a mí de la ecuación. Porque la única manera en que yo manifiesto lo que pienso es a través de mi conducta. Y ese agente que me permite mostrar conductualmente mi pensamiento, ese es el ego. Entonces yo no puedo manifestar nada en este plano si no hay ego. Porque el ego es el órgano, es el agente de la acción, es el que me permite manifestar. Entonces yo voy a estar en todo momento arropado por mi ego. Y como estoy arropado por él y actuando desde dentro y a través de él,
yo no veo qué fallas o falencias tiene la programación de ese ego. La única manera en que yo logro hacer eso es sacándome a mí de la ecuación. Y al sacarme a mí de la ecuación, lo único que yo puedo hacer para lograr eso es la tercerización. Esa es la función del gurú. El gurú me permite tercerizarme a mí mismo, proyectándome, inicialmente llevado por la ignorancia, en alguien distinto de mí. Y entonces ese alguien distinto de mí es el que me permite hacer la reprogramación. Por esa razón, un Mahatma auténtico siempre va a estar rendido a los pies del loto de su gurú. Así haya alcanzado Samadhi, Savikalpa o Nirvikalpa Samadhi, así haya alcanzado Moksha o Nirvana, como le dicen los budistas, él siempre va a estar rendido a los pies del loto de su gurú. Porque él sabe que la única manera en que puede estar constantemente reprogramando su ego hacia la manifestación de lo que quiere manifestar en su misión de vida es a través del proceso de la tercerización, de sacarse él de la ecuación y ver el ego desde fuera. Eso es lo que se llama supraconciencia, donde yo estoy en una conciencia superior a la de mi ego. Es lo que la psicología transaccional llama el super yo. Ese super yo es el gurú. Y eso es lo que ha hecho que algunos, en su desconocimiento, en su inocencia, digan, pues si yo voy a terminar siendo mi propio gurú, pues lo soy desde ya. Y entonces empiezan a escucharse a ellos mismos y terminan como ellos. Porque el ego hay que primero reprogramarlo. Y yo necesito un reprogramador físico que me enseñe cómo reprogramar. Es por esa razón que siempre, o no siempre, por lo general, la divinidad toma dos gurús. Un primer gurú que empieza a sublimizar ciertos aspectos de la personalidad y un segundo gurú que viene a terminar de pulir ese proceso. Esa es la importancia de un gurú. Por esa razón, en la orden monástica de Shankaracharya, nosotros enseñamos la importancia de tener un gurú. Y como escribió mi amado Sri Adi Shankaracharya, el fundador de esta orden monástica, difícil, realmente difícil es un nacimiento humano. Más difícil aún, nacer varón. Más difícil aún en una familia espiritual. Más difícil aún que nazca el deseo por la espiritualidad. Más difícil aún encontrar un gurú fidedigno. Y más difícil aún es tener el deseo de rendirse a los pies del gurú. Y remata él diciendo, si tú tienes todo esto y no te dedicas realmente a lograr la liberación, es peor que haber cometido suicidio. Porque lo único que realmente vale la pena en esta vida es lograr tu comunión con tu esencia divina. Cualquier otra actividad a la que tú destines toda tu vida que no sea lograr la comunión con tu esencia divina, te va a conducir inevitable y inexorablemente al arrepentimiento. Cuando llegue el momento en que tienes que abandonar ese cuerpo físico porque ya no lo puedes sostener más,
te vas a arrepentir de no haberte dedicado real, seria, fidedigna, comprometida, disciplinadamente a lograr la percepción de tu esencia divina. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Om, Om, Om. Jai Gurudeva. Parvati Pate, Arahara Mahadev. Si hay preguntas, dudas, inquietudes. ¿No hay ninguna pregunta? Pies de loto significa que son los pies. Astrid pregunta acá, Pranam Guruji, tengo dos preguntas. Uno, ¿a qué se refiere la expresión pies de loto? Dos, no entendí en últimas lo que le pasó a la demonia, por favor, gracias. Pies de loto significa cuando yo tomo el estar a los pies de mi gurú, bajo su tutela, bajo su enseñanza, eh, para tomarlos como lo que me va a enseñar a mí a cómo vivir en este drama humano, involucrado en él, pero sin involucrarme en él. Eso es cuando yo tomo los pies del loto de mi gurú. Y lo que le pasó a la demonia es que el señor Ramsey vio que realmente la demonia no era mala, sino que las circunstancias le habían llevado allá y que merecía compasión, y entonces él la manda al cielo. ¿Okay? Eso es lo que significa que le dio su propio estado. Gerardo Rodríguez dice que le recomendaría a alguien con cáncer. Para curarse, pues que se ponga en algún tratamiento médico y que busque reconciliarse, porque toda enfermedad desde el punto de vista de la medicina ayurvédica es simplemente una inarmonía que uno ha generado, Gerardo, en la vida. Y entonces, si uno restablece esa armonía en su vida y cambia los hábitos de vida que le generaron esa enfermedad, si lo hace con la suficiente intensidad, puede llegar a quitarse el problema del cáncer de encima con el tratamiento médico y con los cambios de hábitos de vida. Lo que dificulta un poco las cosas es que normalmente pues no somos muy adeptos a la idea de tener que cambiar toda nuestra vida eh, drásticamente para lograr el resultado, y eso hace que pues la enfermedad se vuelva incurable. Pero en la medida en que uno pues logre esa armonía, restablecer esa armonía en su cuerpo, en su vida, en su conexión con los demás, en su comunión con Dios, en tener un discernimiento mayor, muchos de los efectos de la enfermedad tienden a desaparecer. Y puede llevar un tiempo de vida un poco más largo y prolongar su estadía en este plano. Si no hay la capacidad de autoperdonarse y de cambiar todas esas cosas, pues inevitablemente la enfermedad va en su proceso de autodegeneración, va a continuar y se le acorta la permanencia en este plano. ¿Alguna otra pregunta? Espero haber contestado tu pregunta, Gerardo. ¿Hay alguna otra pregunta?
En vista de que no hay más preguntas. Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om, 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 Shanti, Shanti, Shanti. Har Har Mahadev. Ron dice, Pranam Guruji, una pregunta, ¿cómo podemos conocer el rumbo correcto de nuestra vida? ¿Hay que hacer un esfuerzo consciente por enrumbar nuestra vida? El ego nos hace pensar tantas supuestas cosas que pareciera que lo mejor es dejar que todo se desenvuelva naturalmente sin tanto ego o idea de control. Uno tiene dos maneras de progresar en la vida. Una es estableciéndose objetivos y persiguiendo los objetivos, y la otra es sentarse a contemplar lo que la vida va presentando y conforme a lo que la vida va presentando, ir desarrollando desenvolviendo la madeja. ¿De qué va a depender? De que qué tanto está uno en capacidad de soltarse y dejar que la vida lo lleve, ir dándole dirección hacia donde la vida lo va llevando, o qué tanto no estoy en capacidad de poder soltar de esa manera y necesito tener el control. Entonces, si yo necesito tener el control, yo tengo que trazarme mis objetivos y perseguirlos. Si yo soy capaz de soltarme y ante la vida y decirle a la vida, bueno, sorpréndeme, ¿sí? Y con base a las sorpresas que me dé la vida, yo reaccionar y actuar, no reaccionar, sino actuar proactivamente hacia lo que la vida me está presentando, entonces puedo soltar. Eso va a depender más de lo que me dé paz y sosiego a mí. Si a mí me da sosiego el saber que yo soy el que marco la pauta, yo tengo mi tambor y marco mi ritmo, debo hacerlo así. Si a mí me da sosiego el que la vida me sorprenda y en el baile de la vida, qué ritmo me toquen, yo lo voy a bailar sin ningún problema porque voy a bailar cuanta canción me pongan, entonces debo hacerlo de esa manera. Eso va más en cómo se siente uno más en sosiego. Astrid pregunta, ¿cualquier falta de perdón hacia sí mismo puede desencadenar cáncer? No necesariamente cáncer, pero sí alguna enfermedad crónica degenerativa. Y el querer uno torturarse y darse madera a sí mismo te va a generar enfermedades, porque esa es la inarmonía. No existen las enfermedades en el concepto ayurvédico, solo existen los enfermos. Y el enfermo se crea a sí mismo porque atenta contra el equilibrio de los tres componentes o tres aspectos de la vida. Entonces, parte de eso es, pues yo dedicarme a conocerme, a amarme, sin dedicarme al culto al cuerpo, porque pues sé que este cuerpo tarde o temprano hay que dejarlo, pero sí buscar un discernimiento superior, un amor, una comprensión, una compasión. Por eso siempre es recomendable, busca un gurú que te enseñe, que te guíe, que te oriente. Porque a veces nos damos madera a nosotros mismos porque es el ego, en su manejito, el que está ahí generando el problema. Con mucho amor, Gerardo, con mucho amor, Ron, Dios los bendiga. Con mucho amor, Luis. Y estamos viéndonos entonces el próximo domingo a esta misma hora.
Om, Om, Om. Jai Gurudev. Parvati Pate, Hara Hara Mahadev.